Ahora vamos a ver una de las cosas más importantes dentro de lo que es la modelización, la parte de modelización de todo el proceso de extracción de conocimiento a partir de datos. Y es una fuente de confusión habitual, sobre todo cuando se empieza en este área, porque no se tiene muy claro la diferencia entre una tarea, un problema a resolver, las técnicas necesarias para resolverlo y en qué herramientas podemos encontrar esas técnicas. Hay bastante confusión. Muchas veces uno dice, esto es un problema de redes neuronales o esto es un problema de... o con todo el tema de Deep Learning, esto Deep Learning es... Y la gente al final se obsesiona muchas veces por las técnicas sin saber, sin tener claro realmente qué tarea tiene que resolver. Cuando hablamos de tarea no estamos hablando de objetivo de negocio, estamos hablando ya más de una tarea, un objetivo de minería de datos en el que se tiene que configurar exactamente qué tipo de problema de modelización a partir de los datos quiero hacer. Esto normalmente se configura a partir de una vista binable. Vamos a mostrar una vista binable que podría ser, pues, por ejemplo, esto que tenéis aquí abajo, es decir, que es un conjunto de datos que ha sido procesado y que está preparado un poco para extraer algún tipo de modelo de estos datos, como vimos en los ejemplos de minería de datos o, aunque no vimos en detalle el concepto de minería de vista binable, en los ejemplos de ciencia de datos. La cuestión es que dependiendo de lo que yo quiera hacer con esta vista binable, puedo identificar varias tareas. Por ejemplo, si el objetivo es predecir una de estas variables a partir del resto, por ejemplo, podríamos elegir esta variable como variable de salida y el resto como variables de entrada. Entonces lo que tendremos es un problema predictivo, una tarea predictiva en la que hay que predecir una variable a partir del resto de variables. Digamos que en los modelos predictivos lo que tenemos es una función i, una función f, que a partir de una serie de entradas, en este caso serían las variables, nos da otra serie de variables. Eso es más o menos lo que tendríamos. En este caso, la variable de salida sería xn, sería la i, ahí, y las variables de entrada serían todas las demás. Por ejemplo, si estamos hablando de, de predecir si una persona tiene una patología o no, pues esto puede ser la salida, la patología, si la tiene o no, de datos históricos, estos son las datos centradas o características a partir de las cuales yo quiero predecir si tiene esa patología o no. Eso es una tarea predictiva. Dependiendo del tipo de variable, esta variable i, y dependiendo en este caso, esta variable de aquí, si esta variable es categórica, hablamos de clasificación, es decir, clasificar, o nominal, si esta variable de salida es nominal. Hablamos de clasificar, por ejemplo, pacientes en una categoría u otra. Si hay dos patologías, o hay tres patologías, o hay cuatro patologías, sigue siendo clasificación. Hay variantes de clasificación, pero no entraremos en eso de momento, sobre todo, pues, si puede haber solape o no puede haber solape. Es decir, uno puede tener, por ejemplo, dos patologías a la vez. ¿Qué pasa cuando la variable de salida no es nominal? No es categórica, sino que es numérica, es decir, es cuantitativa. Imaginaos que yo quisiera predecir esta variable. Pues, por ejemplo, imaginaos que esta variable es el colesterol y quiero predecirlo a partir de todas las demás. El nivel de colesterol, pues una variable numérica. Entonces ya no es que quiera clasificar los elementos de distintas categorías, sino que quiero estimar el valor de una variable a partir del resto. Los problemas de regresión son bastante comunes, por ejemplo, estimar ventas, estimar consumos, estimar, decir, cualquier variable numérica. En cualquiera de los dos casos estamos hablando de un problema predictivo donde se establece una variable de salida y el resto como variables de entrada. Esto es fundamental porque muchas herramientas van a entender cuando yo determino cuál es la variable de salida, tengo que definir cuáles son estas variables. Si no, el sistema no sabe realmente lo que nosotros queremos hacer. Esa es la definición de la tarea. Y eso es el caso de las tareas predictivas. Las tareas predictivas, como bien indica su nombre, está claro que hay una variable de salida y el resto son de entrada. Suele haber más dificultad en entender las tareas descriptivas. En las tareas descriptivas no hay una variable de salida. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Pues el objetivo es buscar relaciones, más explicativa de los datos, entender los datos, es decir, intento buscar relaciones entre los datos. Y aquí la explicación, la separación clara, es si realmente yo lo que quiero, fijaos que lo que tenemos aquí abajo es una vista mirable, son los datos,
Las columnas son las características y las filas son las instancias, los individuos, los ejemplos. Entonces, si yo lo que quiero es buscar relaciones entre los ejemplos, entre los individuos, imaginaos que cada individuo es un paciente, si yo quiero buscar relaciones entre pacientes, es decir, qué pacientes se parecen o pueden ir juntos, o tienen cosas en común, y qué pacientes no se parecen. Entonces estamos hablando de la tarea más típica cuando estamos buscando relaciones entre individuos, entre ejemplos, entre instancias, es la tarea de clustering, o agrupamiento en castellano. Y el objetivo de buscar grupos en los datos. En su momento vimos ejemplos de agrupamientos, por ejemplo, tipologías de clientes. Pues eso, tipología de clientes o de trabajadores o de empleados, pues será un ejemplo bastante claro de agrupamiento. ¿Vale? Fijaos que lo que busco es relacionar, es decir, los que acaban dentro del mismo grupo acaban relacionados y no relacionados con el resto. ¿Vale? Entonces establezco cuáles son las relaciones entre los individuos, los ejemplos de mis datos. En cambio, cuando mi objetivo es buscar las relaciones entre variables, entre las características, es decir, entre las columnas ahora, digamos el problema cambia y hablamos de otras cosas. Aquí se suele distinguir, aunque podríamos hablar de análisis exploratorio, puede ser bivariante, multivariante, sobre todo si utilizamos técnicas estadísticas, si realmente las variables, las características, las propiedades que yo quiero comparar y ver si están relacionadas, si son nominales, de nuevo viene esta diferencia entre nominal y numérico, entre categórico y cuantitativo, si son nominales, normalmente lo que haré, estas relaciones que yo busco se llaman asociaciones. Entonces, por ejemplo, puedo ver que estar casado está asociado con, por ejemplo, una presión sanguínea alta. Esto lo veo a partir de una base de datos de clientes o de clientes de pacientes. Y puedo ver si existe esa asociación. Muchas veces las asociaciones se orientan y tenemos lo que se conoce como regla de asociación. Entonces podemos decir, incluso podemos poner varios antecedentes. Podemos decir, pues si está casado y tiene unos ingresos menos no sé qué y tal, pues entonces tiene la presión alta. Todas las variables son nominales. Normalmente cuando hablamos de asociaciones, busco relaciones, las relaciones se llaman asociaciones cuando son entre atributos, entre variables nominales. Cuando las variables son numéricas, y esto es lo más habitual, lo más clásico, no es que haya más variables numéricas que nominales en los datos, puede haber un poco de todo, como dice en este ejemplo. Cuando las relaciones son entre variables numéricas, entonces lo que hablamos, en este caso es de correlaciones. Estas relaciones se llaman correlaciones. La manera más básica de analizarla. Hay otras, pero en principio, por ejemplo, análisis factoriales, otro tipo de análisis multivariante, sobre todo si queremos analizar más de dos variables a la vez. Incluso ANOVA y algunas cosas que igual os habéis oído hablar de estadística, pues aparecen dentro de lo que es todo el tema de análisis factorial o de correlaciones. Entonces el objetivo aquí es buscar relaciones entre variables. Bueno, pues más o menos esta imagen nos describe las 5 tareas, 5 bloques de tareas principales. Clasificación, regresión, clustering, regla de asociación y correlaciones. Por simplificar, podemos utilizar esas 5 y veremos que la gran mayoría de tareas que vamos a cometer en este curso y que aparecen en problemas de ciencia de datos, en aprendizaje automático, son de este estilo. Haremos más hincapié en este curso en las tareas predictivas que descriptivas, pero en general, tanto unas como otras pues aparecen en muchísimas aplicaciones.